5, 4, 3. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Como cada martes, amigos y amigas que nos siguen a través de las redes sociales, en nombre de la comunidad internacional de robótica, del capítulo de inteligencia computacional y robótica de la sección Morelos, del Laboratorio del Internet de las Cosas de la UTES y del Cuerpo Académico de Inteligencia Artificial del Campus CENIDET Tecnológico Nacional, les damos la más bienvenida a estos martes de Hablemos de Robótica. Como cada martes, el día de hoy tenemos un súper invitado, como siempre, que nos estará platicando más acerca de todos los proyectos que se realizan de robótica en Latinoamérica. En las redes sociales me está el día de hoy colaborando Anthony Robles y Jared, que nos van a estar apoyando para las preguntas. Y bueno, me voy a permitir leer la semblanza breve de nuestro invitado del día de hoy. Él es maestro en tecnología de la información en la dirección de negocios, es ingeniero en cibernética y sistemas computacionales. Actualmente es el CEO de Romi IT, empresa creadora del primer robot comercial mexicano basado en inteligencia artificial y en el Internet de las Cosas. Proyecto que le hizo obtener en el año 2018 el reconocimiento por el MIT como uno de los innovadores menores de 35 años más importantes en Latinoamérica. Está con nosotros el día de hoy el maestro en ciencias Aldo Raúl Luébano Ibarra. Bienvenido, Aldo, muy buenas noches, gracias por aceptar esta invitación. Y pues este es tu espacio, entonces te dejamos a ti el escenario para que pues nos puedas platicar un poquito acerca de tus proyectos y de lo que están haciendo actualmente. Buenísimo, pues antes que nada, muchas gracias Jonathan por la invitación. Voy a compartirles unos slides y sobre eso vamos a profundizar ya en la charla, en lo que les vamos a estar presentando el día de hoy. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, vamos a hablar un poco de la historia de Rumi, de la empresa de la cual soy cofundador y actualmente el director general. Y también vamos a tocar temas interesantes sobre el esquema de desarrollo de robots humanoides aquí en México y también para Latinoamérica, porque al final del día hemos sido pioneros nosotros en Rumi en tomar las riendas del Research and Development para temas comerciales de robots humanoides. Bueno, primero que nada, presentando la compañía, nosotros somos la primera organización 100% mexicana que manufactura, comercializa y vende robots humanoides. Tenemos ya un tiempo en el mercado. Les vamos a dejar por aquí un videito, un poco de lo que hacemos en la organización, del valor que tenemos como empresa. Me dicen si se escucha el audio, si no, no pasa nada, yo lo narro. ¿Sí escuchan? Somos una organización encargada de habilitar casos de éxito de inteligencia artificial y robótica humanoide. Somos la única empresa en México capaz de crear soluciones de robótica para transformar a las organizaciones. El mercado de robótica consta de 3 categorías. Primero, los robots sociales, que imitan comportamientos humanos. Después, los robots de delivery, que entregan productos físicos. Y por último, los robots de seguridad, que hacen funciones de patrullaje y notificaciones. El componente principal de los robots humanoides es el desplazamiento autónomo. Nuestra tecnología 100% mexicana, integrada por un LiDAR, sensores de proximidad y cámara de profundidad, le permiten a nuestros robots navegar autónomamente y esquivar obstáculos sin problemas. Un video muy breve de lo que hacemos en Rumi IT Services y justamente platicando un poquito de la historia de la compañía. Como bien comentabas, Jonathan, nosotros desarrollamos el primer robot 100% mexicano con un enfoque comercial ya hace unos años, platicándoles de cuál ha sido un poco ese camino que hemos cruzado a lo largo de estos años. Nosotros nos fundamos en el año 2014, tenemos 6 años en el mercado desarrollando soluciones de robótica humanoide, donde los socios, que mayoritariamente
somos Hugo, Polo y yo, tomamos la decisión de crear robots desde muy inicio, desde muy temprana la compañía. Sin embargo, la realidad es de que en ese momento pues, no teníamos como tal los recursos económicos, el músculo financiero para desarrollar robots. Es importante mencionarles que la construcción de robots reales que pudieran estar operando en ambientes productivos, pues tiene mucha inversión. De hecho, en materia del ecosistema de robótica, cuando se habla del desarrollo de robots, normalmente se considera que es una solución hardware capital intensive. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que haber mucha inversión al inicio de la startup para poder construir robots humanoides. Entonces, pues la verdad es que en el 2014 era muy pobre el ecosistema de emprendimiento que existía en México y pues ni siquiera pensar en a lo mejor una ronda de inversión de venture capital en ese momento era algo que todavía no había tenido una fuerza en esos momentos aquí en México. Todavía hay muchas oportunidades en materia de inversión, pero bueno, en esos momentos era todavía más difícil. Entonces lo que hicimos fue llevar una estrategia de bootstrapping, que básicamente es que nosotros podamos obtener recursos económicos con nuestras propias herramientas. Lo que hicimos fue empezar a comercializar soluciones de software, de Artificial Intelligence and Machine Learning. Todos los socios somos ingenieros de egresados de la Universidad La Salle. Entonces empezamos a comercializar soluciones de software, sí de inteligencia artificial, sí de Machine Learning, pero en el contexto de software. Entonces, ¿eso qué nos permitió? Que 2 años después pudimos formar un área de investigación y desarrollo local. La verdad, los primeros prototipos de los robots humanoides pues eran muy sencillos y más porque nosotros veníamos del mundo de software, no del mundo de hardware. Aunque estudiamos en materias de control analógico digital y sabemos utilizar PIC y COP, ¿sabes? Pero la verdad es de que nunca nos metimos profesionalmente a desarrollar hardware. Entonces, pues empezamos a ser los primeros ejemplos de robots humanoides. Yo viajé a Silicon Valley en el verano del 2016 con la intención de regresar y poner esta área de investigación y desarrollo. Y el resultado de esta área ya la pusimos con el monto financiero, con el músculo financiero que habíamos construido a lo largo de esos años, también con el apoyo un poco de inversores, fue crear el primer robot comercial mexicano, un primer prototipo que se le conoció como RumiBot. Su principal objetivo era poder llegar a las casas a controlar dispositivos inteligentes y servir como un asistente para adultos mayores o personas que tuvieran una determinada discapacidad. Ese era el modelo de negocio inicial. Sin embargo, justamente cuando sacamos ese primer prototipo y lo presentamos en Talentland, pues hubo un boom mediático fuertísimo por el grado de innovación que teníamos como empresa y mexicana desarrollando desde cero hardware, software y todo el stack tecnológico de los robots. Sin embargo, no había una madurez en la adopción del Internet de cosas en Latinoamérica. Y eso creo que todavía no ocurre, pero estoy hablando del año 2017, donde todavía ni siquiera se comercializaba Alexa o Google Home en México, y por ende era muy difícil posicionar un robot de este estilo, ¿no? En ese momento Alexa ni siquiera hablaba español. Nosotros somos precursores en el desarrollo de skills de Amazon Alexa. Y pues la verdad es de que pues estaba muy lejano el poder desplegar este tipo de soluciones. Sin embargo, la realidad es de que habíamos hecho ya una investigación y desarrollo y habíamos invertido en esa investigación y desarrollo y decidimos pivotear nuestro modelo de negocio a B2B. ¿Esto qué quiere decir? Que empezamos a comercializar los robots a empresas, justamente con la intención de empezar a crecer como compañía y que toda la inversión que en su momento hiciéramos tuviera sentido y se empezara a monetizar. Entonces, dado que ya teníamos una experiencia comercializando proyectos hacia empresas desde el año 2014 cuando nos fundamos, pues fue bastante sencillo o relativamente sencillo empezar a vender los primeros humanoides en Latinoamérica. Empezamos a tener clientes importantes como Bimbo, como Bayer, el mismo Intel, que después hizo nuestro partner. Actualmente tenemos a Banorte, otros clientes interesantes como Total Play. Y bueno, pues esa ha sido un poco la historia de donde nos encontramos al día de hoy. ¿Qué es lo que hemos hecho? Tenemos varios reconocimientos. Actualmente hemos desplegado más de 50 proyectos de inteligencia artificial, machine learning y obviamente robótico humanoide para las empresas. Somos un equipo de más de 60 personas, expertos en el desarrollo de hardware, software, científicos de datos y staff comercial para vender las soluciones. Y hemos servido a más de 40 organizaciones, tanto en México como en otros países de Latinoamérica.
Tenemos varios reconocimientos, somos Best Place to Code, una de las mejores compañías para laborar en materia de tecnología e información en México. Tenemos el reconocimiento del MIT como uno de los innovadores más importantes en la TAM. Yo recibí a manera personal ese reconocimiento como CEO de la compañía, pero la verdad es que es un esfuerzo de toda la empresa, es algo que definitivamente no pude haber hecho yo solo. Y tenemos dos partners importantes. El primero de ellos es con Intel. Base a nuestra arquitectura del robot, muchos de los componentes de hardware provienen de los productos de Intel, como RealSense, como NUC, como la parte de Movidius, y también somos Select Technology Partner de AWS, de Amazon Web Service. Finalmente, somos la única compañía de robótica 100% mexicana que presenta un producto comercial en el CES de Las Vegas, uno de los eventos más importantes de tecnología en el mundo, y que siempre vamos con el pabellón de innovadores del clúster de Jalisco 4.0 que se están escuchando esto. Les mando un saludo muy fuerte. Son algunos de nuestros clientes. Tenemos clientes en retail, en public sector, en healthcare, en insurance. Todas nuestras cuentas son top accounts, son líderes en la industria que pueden adoptar soluciones de robótica humanoide. Bueno, la pregunta más importante es ¿por qué invertir en la creación de robótica humanoide? Yo creo que para los mexicanos siempre es remar sobre corriente el poder crear ese tipo de tecnología disruptiva y sobre todo que se pueda estar no solo implementando localmente, sino que se pueda estar desplegando en otras partes del mundo, que se pueda estar exportando. Eso es parte del ADN de nuestra organización. Bueno, la respuesta a esta pregunta es muy sencilla, pero muy poderosa. Primero que nada, con los robots humanoides podemos impactar diversos casos de uso a lo largo de distintos sectores de la industria. ¿Y a qué me refiero con esto? De la misma manera que tú puedes entrenar o una persona puede entender cómo ejecutar tareas repetitivas en distintos casos de uso, a lo mejor en un caso de uso para retail, para banking, para healthcare, también tú puedes entrenar un robot y puedes entrenar ese mismo robot para hacer distintas tareas repetitivas en distintos focos de la industria. Pero, ¿por qué México? Aquí entra una parte importante. Bueno, lo primero que nada es de que nosotros ocupamos el cuarto lugar importando soluciones de robótica. ¿Y eso qué nos hace pensar? Pues que realmente nosotros somos consumidores de tecnología, ¿saben? No es nuestro ADN, nosotros no adquirimos robots del extranjero, nosotros desarrollamos el 100% de la arquitectura de los robots en territorio mexicano. Eso es algo que nos va a mantener siempre muy orgullosos de decirlo. ¿Por qué? Porque hay muchas compañías, hasta cierto punto oportunistas, que lo que hacen es que compran robots chinos, compran robots de otras partes del mundo, los traen y dicen que son de ellos, ¿no? Imagínate la gravedad de la situación. Entonces, primero las organizaciones mexicanas están demandando la implementación de este tipo de casos de uso. ¿Esto qué quiere decir? Que se requieren partners locales con conocimientos en hardware, en software, en machine learning, para poder habilitar este tipo de soluciones. Las organizaciones no están esperando voltear a ver empresas en otras partes del mundo para que le vengan a solventar sus problemas. Después, México is a strong player in research and development. ¿Cuántas veces hemos escuchado que la UNAM, el Politécnico, la Universidad de La Salle han ganado competencias de robótica a nivel mundial? La verdad es que muchísimas veces. Nosotros somos muy buenos en research and development. El principal problema que existe es que toda esa innovación pues, se queda en el cajón. Son productos que no salen fuera de las universidades. Y es importante que las empresas locales, los empresarios y los inversionistas, empezamos a voltear a hacer el foco hacia robótica para que podamos crear ese tipo de soluciones. Y México, tercer punto, tiene un costo de mano de obra y de manufactura muy competitivo. Eso no es algo que me orgullece bastante, ¿saben? Pero la verdad es que podemos ser muy competitivos versus otros países asiáticos, principalmente en la construcción de robots humanoides. Entonces, el hecho de crear una empresa de robótica en México verifica que nosotros podemos ser potencia en dos cosas. La primera es en Research and Development. Vamos a generar empleos para los desarrolladores y los ingenieros mexicanos y también la mano de obra, la manufactura. También vamos a generar empleos para las personas que puedan estar ensamblando esos robots humanoides. Conectando los puntos, México es el país ideal
para invertir en la creación de robótica humanoide. Les voy a dar 2 ejemplos. Nosotros desarrollamos justamente con el tema de la pandemia, el RumiBot COVID-19 fue uno de los desarrollos que empezamos a posicionar cuando nos enfrentamos al tema de la pandemia, y fue un robot que lo desarrollamos en solamente 3 semanas, ¿no? Lo primero que dices es, oye, ¿cómo pudiste desarrollar un robot humanoide en tan poquito tiempo? Pues la realidad es de que nosotros venimos trabajando desde hace 6 años en la creación de módulos cognitivos que son fácilmente alambrados como piezas de Lego para poder crear soluciones reales de robótica humanoide para las empresas. Y en el otro escenario tenemos a RumiBot Healthcare. Es un robot que desplegamos hace prácticamente una semana, a lo mucho, en el ISSSTE, en uno de los hospitales de la Ciudad de México, que lo que hace este robot es de que permite habilitar telepresencia. Actualmente con la pandemia nos damos cuenta que la robótica humanoide está tomando un auge muy fuerte, y esto es porque las organizaciones deben de habilitar casos de uso contactless, deben de evitar que las personas se hablen uno a uno. Entonces, el robot humanoide que desarrollamos para los hospitales tiene la característica de que permite a los pacientes en áreas de infección donde están confinados poder entablar conversaciones tanto con sus familiares como también con los médicos especialistas que los traten. De aquí tenemos un sponsor muy bueno que es la doctora Lucía, y que actualmente está utilizando los robots humanoides. Es cierto, o sea, hay aquí un poco algo interesante. Nosotros tenemos competencia, claro que tenemos competencia mexicana y latinoamericana, la verdad es de que muy poca, porque no se están manufacturando robots desde cero aquí en Latinoamérica. Y hay otras empresas que lo que hacen es de que han visto a Latinoamérica como un mercado muy grande para desplegar soluciones. Sin embargo, pasa algo bien interesante. Los robots humanoides que se manufacturan fuera de México traen un concepto out of the box. ¿Esto qué quiere decir? Que son productos. Son productos que no pueden adaptarse a los requerimientos de las organizaciones. Imagínate un banco. Por un lado, el banco le compra a una empresa extranjera un robot físico de caja, y el banco de al lado, su competencia, tiene exactamente el mismo robot. Entonces no va a haber un diferenciador. Eso es totalmente imposible en materia de transformación digital, porque nosotros nos queremos diferenciar de nuestra competencia. Esto ha sido clave para nosotros, podernos diferenciar de cara a esas grandes compañías súper bien fondeadas, principalmente en Silicon Valley, en Asia y demás, que al día de hoy no han desplegado sus robots. No existen robots desplegados en la TAM de esas compañías. Lo que nosotros hemos hecho es entender los pain points, entender los requerimientos de nuestros clientes, y con base en eso desarrollar robots a la medida de sus necesidades. Ojo, no estamos construyendo los robots from scratch, desde cero, sino que utilizamos componentes modulares que venimos desarrollando desde hace 6 años en nuestra área de investigación y desarrollo. Tenemos un compromiso con la sociedad, no solo en México, sino a nivel de Latinoamérica, por justamente lo que les decía. O sea, cuando nosotros hablamos de países que tengan la posibilidad de escalar económicamente, la tecnología es un excelente mercado que se puede utilizar para poder escalar. Y si nosotros somos potencia en Research and Development, si tenemos excelentes ingenieros en las universidades, no solo en México, sino en todos los países de Latinoamérica, en los estados de México, pues entonces vamos a explotarlo y vamos a crear robots humanoides que nos permitan exportar tecnología y no quedarnos cruzados de la mano a que traigan tecnología a otras partes del mundo y solamente la estemos utilizando, ¿no? Entonces, la empresa Rumi tiene una labor social súper fuerte en nuestro ADN. ¿Y eso qué es? Fortalecer el ecosistema de desarrolladores de hardware en México, de desarrolladores de robótica en México. Quienes estén interesados en laborar con nosotros, en colaborar, por favor, búsquenos. Nosotros desarrollamos los robots desde cero. Hardware, software, machine learning, inteligencia artificial, cloud computing, todo lo hacemos from scratch. ¿Por qué? Porque vemos una oportunidad enorme para poder crecer como país si se empiezan a desarrollar este tipo de capacidades. Bueno, eso es básicamente todo. Les dejo esta fotografía que nos gusta mucho de todo nuestro equipo aquí en Ciudad de México. Todavía el equipo ha crecido, no están todos, lamentablemente, pero una reflexión sobre la plática que es, hay quien tiene que importar tecnología y hay quien puede desarrollarla.
Es un mensaje que hice nuestro Chief Operating Officer, mi socio Hugo Valdés, y pues muchísimas gracias por la invitación. Cualquier pregunta, adelante. Les agradezco, aquí están mis datos de contacto. Pues muchas gracias Aldo por esta magnífica presentación acerca de los robots que ustedes están desarrollando. Y pues una primer pregunta es si se han topado con mucha burocracia al momento de realizar el registro o la protección de estos prototipos, o hay alguien especializado en la empresa que se dedique a orientarlos en ese sentido. Bueno, mira, la verdad es de que yo creo que para poder tú hablar de registro, tienes que hablar ya como tal de productos terminados. Eso es algo importante. Nuestros robots son productos que se monetizan, se comercializan y están fuera del concepto de prototipos. Sí desarrollamos prototipos, obviamente, como cualquier proceso de investigación y desarrollo, pero los que comercializamos a las empresas son productos terminados, 100% terminados, ¿no? Aclarar primero ese punto. Después, pues al final el día es parte de la misma lógica que existe cuando tú desarrollas algo y vas a protegerlo con la propiedad intelectual. Te diría que en ese caso no nos hemos enfrentado a temas burocráticos, o sea, ha sido el mismo proceso que cualquier empresa. Si tú desarrollas a lo mejor una solución de software o una aplicación móvil y la quieres registrar en propiedad intelectual para ti, es el mismo proceso, es algo muy, muy, muy similar, ¿no? Ok, y en cuanto a la navegación de este robot Rumi, hay varios ingenieros que desarrollaron los algoritmos. Estaba viendo alguna plática contigo también de que manejas algunas plataformas con Java. No sé, estos robots, si nos puedes decir en qué lenguaje están programados específicamente, si se puede saber eso. Sí, claro que sí, con todo gusto. Mira, los robots están programados en distintas capas, ¿no? Primero que nada, es una arquitectura full stack, que es la que utilizamos. De hecho, voy a mostrarles brevemente otro componente de la arquitectura. Como pueden ver aquí, es muy, muy, muy representativo. Cuando nosotros hablamos de una solución de robótica, tenemos tanto componentes de hardware como componentes de software y obviamente inteligencia artificial. ¿Esto por qué es importante? Porque realmente el lenguaje que se está utilizando en cada uno de los layers, de las capas, puede ser distinto. Mayoritariamente, si la pregunta va orientada a hardware, nosotros estamos utilizando ROS, Robotic Operation System, ¿sabes? Para desarrollar todo el conjunto de funcionalidades que básicamente a bajo nivel tiene C, ¿no? En la capa de inteligencia artificial utilizamos servicios en la nube de Amazon Web Service. Hay una excelente herramienta que se le conoce como RoboMaker, AWS RoboMaker. De hecho, nosotros somos embajadores de RoboMaker en toda Latinoamérica. Y lo que hace esta solución es de que te permite tener simulación y un ambiente centralizado para el desarrollo de soluciones de robótica. También, a su vez, en distintas partes de las integraciones que hacemos con las organizaciones, incorporamos algoritmos hechos con Python, por ejemplo, o también integraciones realizadas con JavaScript. Eso va a depender un poco ya de los requerimientos que tienen las empresas para estarnos integrando, ¿no? Algo también importante mencionar es de que los robots sin cloud computing es imposible que se puedan estar desplegando en este momento, y muchas de las capacidades cognitivas de dichos robots, como la visión artificial, el procesamiento del lenguaje natural, el movimiento autónomo, se detonan con servicios que existen en la nube. Eso es importante considerar, ¿no? Pero bueno, si lo que les interesa es el desarrollo per se de hardware, de soluciones de robótica, estamos utilizando ROS y también deberían de hacerlo ustedes como ingenieros si tienen algún proyecto de desarrollo de robótica. Ah, ok, muchas gracias. Sí, de hecho, pues bueno, ROS es un
sistema operativo que ha tenido mucho auge últimamente. Y a mí me llamaba mucho la atención porque yo veía los robotcitos que iban caminando ahí en la Ciudad de México, prácticamente pues de una forma autónoma. Y como nos has comentado, que algunos son personalizados, que la característica de la empresa que ustedes tienen y formaron es que son robots hechos en México y personalizados para los distintos clientes. Y ahorita, ¿qué más con la situación de la pandemia? Pues tienen ya un robot probándolo para evitar que pues haya más contagios. En este caso y en ese sentido, si hay alguien que quisiera comprar otro robot, se tendrían que poner en contacto con ustedes, o si alguien quiere una empresa que nos está viendo algún robot ya más personalizado, no sé si se han topado con algún caso o que nos pudieras comentar algún caso particular de alguna adaptación que le hicieron a algún robot en específico. O sea, que una empresa haya tenido un robot y nosotros lo hayamos adaptado. Mira, no. No, o que te hayan pedido una adaptación, pues, que lo que más solicitan en alguno de los clientes Claro. que tienen. Mira, todos los clientes, y eso es bien importante, nadie quiere un robot igual. Nadie quiere robot. Entonces, en todos los casos hay adaptaciones. En todos los casos. Nosotros eso también es importante especificarlo. No comercializamos productos, ni es nuestro ADN comercializar un robot de caja, que haya producido miles de ellos y te los voy a desplegar, sino que lo que nosotros hacemos es, entendemos esos requerimientos y sobre eso te hago un robot. Entonces, prácticamente no hay una adaptación. Tal vez un poquito en los conceptos que existen del robot de COVID, del robot de telepresencia, el del delivery, que han visto por ahí operando, pues sí hay una arquitectura base, ¿no? Pero siempre buscamos lograr esa personalización hacia nuestros clientes, ¿no? Nos gusta mucho ese modelo de negocio, nos está funcionando y pues al final del día tenemos muchos casos de éxito ya comprobados y con una tecnología que se está utilizando, ¿no? Entonces sí te sería muy franco en el sentido de que siempre nos piden nuevas cosas, ¿no? Es muy difícil que un cliente adquiera una solución de caja. Inclusive hemos ganado contratos localmente y también internacionalmente con empresas que traen robots de otras partes del mundo y cuando les piden que haga cierta cosa ese robot, pues no lo puede hacer porque es un hardware que estuvo pensado para hacer otra cosa, ¿no? Entonces, ahí es donde hemos podido ganar ese tipo de contratos con una oferta de valor de adaptabilidad, ¿sabes? Entonces, ha sido bastante interesante. Ok, muchas gracias. Y en cuanto al tiempo del que tiene la batería de autonomía o el cuánto es más o menos aproximado, qué baterías tendríamos que considerar o qué tenemos que considerar para estar cargando los robots, o cómo es que es su proceso de Mira, alimentación. los robots, ¿cómo funcionan? Es de que utilizan un LiDAR. La mayoría de nuestros robots utilizan un LiDAR. Es un LiDAR multicapa. Hay de LiDARs a LiDARs, hay LiDARs de una capa, que la verdad es que a mi punto de vista son LiDARs que no sirven, porque siempre va a chocar el robot. O sea, siempre te puede encontrar un obstáculo a lo mejor a la altura de la cabeza, de los hombros y demás. Entonces, lo que nosotros utilizamos es un LiDAR multicapa. ¿Sabes? Es parte de la propiedad intelectual que tenemos y eso lo que permite es generar un conjunto de anillos a lo largo de los robots para poder identificar cualquier tipo de objeto. De hecho, son LiDARs muy similares a los de los autos autónomos, los coches autónomos, ¿sabes? Entonces, ¿por qué te digo eso? Pues porque al final del día, cuando se tiene que regresar a la base de recarga, pues no es más que un label, o sea, una etiqueta más del entorno, y lo que hace el robot cuando detecta que ya no tiene pila, se regresa autónomamente a su base de recarga, se enchufa y sigue cargándose, ¿no? También tenemos la posibilidad, o sea, al final del día eso es una modalidad que lo puedas conectar directamente a la luz, y la batería tiene una duración aproximadamente de 4 horas, dependiendo del modelo, ¿no? Hay modelos que se tardan cargando desde 30 minutos hasta otros, por ejemplo, el del COVID se tarda 2 horas cargando. Ok, entonces vamos a ver si hay algunas preguntas de las redes sociales. Vamos con Anthony para ver las preguntas que tenemos ahí en el Facebook. Por favor, Anthony. Sí, ¿qué tal? Bueno, nos preguntan, ¿qué tarjeta de control nos recomienda para realizar este tipo de robots? Bueno, este tipo de robots utilizan una tarjeta y vale ahí el comercial que se llama NUC, pero que más que una tarjeta es una computadora prácticamente. Ahí contamos una anécdota. En los primeros prototipos que empezamos a desarrollar utilizamos una Raspberry Pi, ¿sabes? Model B. Y la verdad es de que
Esa es una tableta que funciona muy bien para prototipeo, pero sobre todo para IoT, para Internet de las cosas. Cuando nosotros queremos ejecutar varias rutinas, que es lo que demanda un robot humanoide, porque el robot tiene que ver, tiene que oír, tiene que hablar, tiene que moverse, tiene que desplazarse, tienes 20,000 hilos de ejecución de cada uno de estas rutinas que se están ejecutando, ¿no? Al final del día son nodos de ROS ejecutándose a bajo nivel. Entonces, hay tarjetas que pueden funcionar para esto, principalmente Jetson de NVIDIA, es una de las opciones que se pueden estar usando, y de nuestro lado, pues NUC de Intel. Los modelos van a depender de las características del robot, porque si es un robot muy pequeño, pues a lo mejor puede ser una familia sencilla de NUC versus uno muy grande, que evidentemente casi tengas que meterle una computadora, ¿no? Ahora también, independientemente del hecho de las tarjetas, creo que tenemos que tener una arquitectura, como les decía, que devengue parte de ese procesamiento a servicios en la nube para que no sea tan pesado el despliegue on edge de los modelos de Machine Learning. Ok, bueno, suena interesante. También nos preguntan, en el caso de estudiantes que quieran, no sé, realizar su pasantía, sus estadías, ¿hay oportunidad de realizarlas en su empresa? Sí, totalmente. De hecho, tenemos por ahí un par de becarios que les gusta esto, que salieron de la universidad. Les hacemos un examen, eso sí es importante mencionarlo. Cuidamos mucho el talento de las personas que están dentro de la empresa, sobre todo en materia de hardware, ¿no? O sea, el saber utilizar microcontroladores, Arduino, saber a nivel de software de redes neuronales, algoritmos de machine learning, cuándo se aplican cada uno, clasificadores, temas de regresión lineal, ¿no? Clustering, por ejemplo, feature engineering, ¿no? Entonces tiene que haber un cierto conocimiento para poder participar en el equipo, pero sí es totalmente abierto. Y fíjate que te diría que inclusive no nada más en el ambiente de tecnología, ¿eh? O sea, no en el ambiente de hardware, de desarrollo de hardware, o sea, somos una compañía, ¿no? Y eso es importante poner el antecedente, y tenemos también la necesidad muchas veces de temas de marketing, por ejemplo, equipo de marketing, equipo de desarrollo de software como tal, la capa de software que tenemos en los robots también están bienvenidos, y pues con mucho gusto, ahí están mis datos justamente en la pantalla, y con gusto mándenme un correo o un WhatsApp, lo que ustedes quieran. Ok, muchas Buenas gracias. noches. Ahí por ahí, Jared. Ajá. Buenas noches. También tengo una pregunta y es, ¿qué necesitamos los jóvenes para aprender a desarrollar un robot de esa manera? Buena pregunta. Mira, hacer un robot es complejo, es un robot real que se pueda monetizar, ¿no? Que se pueda vender a las organizaciones y que pueda operar. Algo que yo me di cuenta cuando empezamos a caminar sobre este mundo de la robótica es de que prácticamente tienes que saber de todo para poder desarrollar un robot humanoide. O sea, aunque tengas a lo mejor materias de control analógico y control digital, no va a ser suficiente, porque también vas a tener que saber de bases de datos. También vas a tener que saber de desarrollo de aplicaciones web y mobile y protocolos de comunicación REST, ¿no? Sistemas operativos, porque al final del día seguimos hablando Linux, y pues se tiene que montarle el ROS sobre Linux, ¿no? Tienes que saber de ese tipo de comandos y demás. Entonces, yo diría que es un full stack, que lo mejor para poder desarrollar robótica humanoide es estudiar una ingeniería. Estudiar una ingeniería en cibernética, en mecatrónica, en sistemas de información, y ya sobre ese conocimiento base, empezar a profundizar en qué layer te gustaría participar en el desarrollo de la robótica humanoide, ¿sabes? O sea, para hacer un robot sumamente robusto, algo que todavía nosotros no hemos logrado, o sea, yo creo que los líderes en la industria, pues evidentemente es Boston Dynamics y UBTech, es que tienen un equipo multidisciplinario, ¿no? Y hay quien desarrolla únicamente los algoritmos de Machine Learning, y dentro de esos solamente los algoritmos de visión artificial de los robots. Hay quien desarrolla Machine Learning para procesamiento del lenguaje natural. Hay quien desarrolla solamente el módulo de movilidad autónoma. Entonces, les digo eso porque pues, al final del día, si tú quieres ser un robot, pues tienes que iniciar con toda la base de conocimientos. Ya puntualmente, si ya estudiaste ingeniería, estás estudiando ingeniería, yo lo recomiendo que utilices un framework que se llama Johnny 5.
Este framework de Johnny 5 está basado en JavaScript, pero está pensado para que tú lo puedas desplegar ya sea en una Udo, en Raspberry, inclusive en Arduino, lo puedas desplegar y puedas hacer tus primeros prototipos de robots humanoides. A lo mejor van a ser con sensores muy sencillos, sensores de proximidad. A lo mejor es un robot que puedas controlar vía control remoto o que solamente puedas hablar con él y te responda. O sea, ese es el inicio de lo que voy a hacer. Puedo usar Johnny 5 y también recomiendo la utilización de AWS RoboMaker, pues porque al final del día es un entorno ya digerido. O sea, tú no vas a tener que instalar ROS localmente o vas a tener que implementar Gazebo o Arbis o todo el conjunto de herramientas necesarias para habilitar un robot humanoide, sino que todo eso ya está como un servicio en la nube, puedes simular, a lo mejor no tienes un hardware, no tienes llantas, no sabes de temas de ingeniería de producto, entonces te puede funcionar muy bien para simular escenarios de robótica humanoide. Entonces AWS RoboMaker creo que es una excelente opción. Muchas gracias. Una, Bueno, y bueno, se ha hablado últimamente en los años recientes, pues la inteligencia artificial retomó un punto importante en la robótica y es que pues uno volteaba a ver inteligencia artificial y nos decían, pues esos loquitos, ¿qué es lo que están haciendo, no? Y ahorita pues lo vemos en todos lados. En tu experiencia con el manejo de robots, ¿cuáles son las técnicas que más nos sirven a las personas que queremos estudiar IA y que queremos meternos en robótica? ¿Cuáles son con las 4 o 5 técnicas principales con las que te quedarías que realmente tengan una aplicación directa en la robótica? O si hay más, pues también. claro, mira, esa es una muy buena pregunta. Y quiero simplificarla, porque puede irse sobre un tema técnico que también me gusta abordarlo. Pero primero creo que debemos de simplificar en 3 importantes capacidades que tienen que tener los robots, todavía sin hablar de una técnica de implementación de inteligencia artificial. Pero primero, capacidades. La primera de ellas se llama Computer Vision, que básicamente es una conceptualización de dotar a los robots para que puedan ver y puedan identificar objetos, personas, animales, lo que sea necesario, patrones anómalos. Hay frameworks asociados para habilitar Computer Vision como el mismo OpenVINO de Intel, el mismo TensorFlow de código abierto. O sea, entonces hay la manera de implementar Computer Vision. Después, el segundo es el procesamiento del lenguaje natural, Natural Language Processing. Y el Natural Language Processing básicamente es para dotar a los robots que puedan hablar en lenguaje natural. Y eso implica tener una interfaz de audio que transforme de texto a voz, haga el procesamiento del lenguaje natural, cambie obviamente de la respuesta de texto otra vez a audio y se pueda simular esa interacción según la siguiente capacidad. Hay excelentes herramientas para hacer esto como IBM Watson o Amazon Lex para poder estar implementando el procesamiento del lenguaje natural. Inclusive es la base de los chatbots, por así decirlo. Y también la parte de movilidad autónoma. Esto creo que es lo más difícil de lograr actualmente. Y hay normalmente dos maneras. Es lo que se le conoce como SLAM. SLAM en el contexto de robótica humanoide. Se puede habilitar con LiDARs, como les mencionaba, o también se puede habilitar con sensores o con cámaras de profundidad, ¿saben? O sea, hay una cámara de profundidad de Intel muy interesante que se llama RealSense, donde tú puedes habilitar a un robot para que se pueda estar desplazando autónomamente con profundidad y con visión artificial. Sin embargo, es muy complicado. La mejor manera de hacerlo hasta el día de hoy es con la implementación de LiDAR, sin embargo, el costo llega a ser alto, ¿no? Entonces, una vez diciendo esas capacidades, ya vamos a ver cuáles son los algoritmos de Machine Learning que se deberían de utilizar. Hay algo que se le conoce como Reinforcement Learning y es la base para cualquier robot humanoide. Cuando hablamos de inteligencia artificial, básicamente hablamos de Deep Learning y Reinforcement Learning, o sea, para poderlo simplificar. Y el Reinforcement Learning básicamente es la idea de que yo voy a dotar al algoritmo con un error. Cuando es un error, lo voy a castigar, le voy a dar tabla o lo voy a premiar cuando hace algo bueno. Y sobre eso va a empezar a aprender dicho algoritmo. Tenemos la capacidad de tener aprendizaje supervisado, semi-supervisado o la implementación en este caso, Reinforcement Learning. Entonces, la mayoría de los robots aprenden bajo el concepto Reinforcement Learning. Y en el lado de Deep Learning, cuando estamos considerando
aprendizaje supervisado, pues hay muchísimos algoritmos que se podrían estar utilizando, ¿no? Desde decision trees, por ejemplo, árboles de decisión. También podemos utilizar regresión lineal o regresión logística, dependiendo de los casos de uso que se quieran usar. Y también es muy común, por ejemplo, usar algoritmos como Object-to-Vec para poder hacer la implementación de procesamiento del lenguaje natural y transformar de texto a voz. Cuando hablamos del procesamiento de imágenes y computer vision, normalmente se utilizan redes combinacionales para poder transformar la visión. Y bueno, pues depende mucho de qué capacidad queramos estar atacando para poder definir qué algoritmo a bajo nivel podemos estar implementando. Actualmente la mayoría de los frameworks de Machine Learning ya consideran esos algoritmos a bajo nivel. Simplemente es la invocación de un método para ejecutarlos, ¿no? Yo creo que el reto radica sobre todo en qué momento poder seleccionar un algoritmo versus otro algoritmo. Ahí radica la verdadera importancia. Ok, pues, Tony, no sé si hay una pregunta más por ahí, para ya ir cerrando. Ok, entonces, pues no nos resta más que agradecer, maestro Aldo Luébano. La verdad es que en nombre de la Comunidad Internacional de Robótica, pues queremos agradecerte por este espacio que nos acabas de brindar y pues finalmente decirles que estamos en contacto y que Latinoamérica sigue haciendo robots y pues seguimos presentándonos en este espacio. Agradeciéndote nuevamente todo tu apoyo. Y pues estamos en contacto. Esto fue Hablemos de Robótica. Nos vemos el próximo martes. Un fuerte Muchas abrazo. gracias. Cuídense. Gracias, Bye. gracias. Bye.